a Carlos Segura, que está con nosotros en línea, subsecretario de Trabajo y Empleo de la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, Carlos? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar sobre una muy buena noticia que en el medio de la vorágine de tanta información, por ahí no ha merecido o no ha tenido el lugar destacado que merece. Esa es mi intención al decirlo. Se aprobó en la Cámara de Senadores la ley que persigue erradicar la violencia laboral. ¿De qué se trata? Cuéntenos más detalles, Carlos, por favor. Bueno, a ver, el tema de la violencia laboral no es un tema nuevo, forma parte de la cultura del trabajo de nuestro país, y yo le diría que del mundo, ¿no? Esta es una constante, los distintos estudios, distintas legislaciones y distintos tratamientos particulares en el marco de los conflictos del trabajo han demostrado que existen en muchos lugares, en ámbitos de trabajo, actitudes de violencia contra el trabajador que por un lado tiene una incidencia directa en la persona, pero también por supuesto en la producción. Exactamente. Por lo tanto, desde los distintos ópticas a nivel internacional, a través de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y por supuesto a partir de distintas expresiones públicas de organismos como el Consejo, me toca ser su presidente alterno, hemos advertido en el último tiempo una visibilización de este tema y por supuesto las consecuencias nocivas que tiene para la sociedad. Bien. Por lo tanto, no existe, no hay a nivel nacional una legislación. Recientemente tuvo media sanción el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo en el Congreso Nacional. Aspiramos que eso se concrete dentro de muy poco tiempo, con lo cual es un instrumento internacional más que se incorpora a nuestro plexo normativo nacional, ¿no? Excelente. Ahora, esta nueva ley sancionada aquí ya en Mendoza, ¿se extiende para el ámbito, entiendo que es la administración pública, los entes municipales, y también va a tener vigencia en el ámbito privado? Sí, exactamente, sí. Eso pretendemos, siendo muy respetuosos y cuidadosos, porque la regulación de las normativas de fondo no es una competencia nuestra, sino que nosotros lo que tratamos de hacer es abrir un espacio para el abordaje y la prevención, no para su regulación, sino para su abordaje y prevención de cuestiones, de estas cuestiones que se dan en el ámbito privado, ¿no? Y que sería injusto dejar sin protección este ámbito y abocarnos al ámbito público nada más. Y claro, porque muchas veces en una empresa, digamos, en ámbitos privados, por ahí queda más tapado, más solapado, y el trabajador queda indefenso frente a una situación de violencia laboral. Claro, sí, lo que se pretende es precisamente eso, siendo muy cuidadosos de las competencias en materia de administración del trabajo. Hemos tratado de brindar un abordaje. Nosotros la verdad que hemos tenido la primera experiencia con una resolución de la subsecretaría del 2016, donde entre comillas experimentamos una nueva faceta de abordaje de estos casos en particular con técnicos que se estaban preparando, y aún más esta experiencia les ha permitido tener una consistencia en el tema bastante importante como para poder tener una dimensión un poco más concreta de cuáles son los casos, cómo se presentan, cuál es la habitualidad y por supuesto generar, con el objeto ese de generar ámbitos saludables de trabajo. Para eso se sugería
establecer una serie de protocolos que la verdad que desde el 2016 hasta la fecha hemos homologado 1.071 protocolos, con lo cual no es poco, son 1.071 empresas o empleadores que han optado por estas herramientas que les permiten tener reglas claras de convivencia en los ámbitos de trabajo. ¿Usted podría, Carlos, darnos algún ejemplo de cómo puede cambiar un ámbito laboral donde justamente algún trabajador perciba violencia? ¿Cómo esta ley va a venir a cambiar o pretende cambiar esta situación? Bueno, sí, la primera cuestión importante que nosotros tuvimos como conclusión para darle marco a la redacción de esta ley fue precisamente la experiencia que hemos tenido, ¿no? Y la experiencia nos demostró que es un tema aún invisibilizado, por lo que, por ejemplo, nosotros del total de denuncias, del total de consultas que hemos recibido, no todas ellas han terminado en una denuncia, por varios motivos. Primero, porque puede no estar encuadrado dentro de una de las especificidades que configuran la violencia laboral, pero por otro lado también porque el mismo trabajador posteriormente no hizo la denuncia, por temores, sí, porque ya cesó la violencia o por distintos motivos. Y eso, en ese sentido, nosotros hemos advertido que la mayoría de las denuncias han sido por violencia psicológica, donde hemos determinado que la violencia psicológica, y por supuesto en mucha menor medida violencia física. Afortunadamente ha habido una disminución notable en denuncias de violencia física. Pero no obstante las denuncias por violencia psicológica son las que más abundan, ¿no? Es decir, el maltrato, el insulto, avergonzar al trabajador delante de los trabajadores, no proporcionarle los instrumentos, las herramientas necesarias para que haga bien su trabajo. Es decir, estas formas de violencia son básicamente las que generalmente nosotros hemos recibido y las que hemos tratado de alguna manera de conceptualizar en la ley, ¿no? Uh-huh. Pero sí, son generalmente ese maltrato, ¿no? Que impacta notablemente no solamente en la salud, sino en la producción del mismo trabajador en ese ámbito. Ahora, Carlos, ¿va a haber, por ejemplo, alguna oficina, algún teléfono, alguna dirección, a eso me refiero, de destino? Si yo estoy trabajando en una empresa y sé que si hago una denuncia quizás pública puede poner en riesgo mi trabajo. En cambio, si tengo una forma, se me ocurre, no sé, una línea o una página web, alguna vía, ¿no?, para hacer una denuncia y explicar y ser asesorado. ¿Se piensa en algo así, por ejemplo? Bueno, no solo que lo pensamos, sino que ya está establecido. En realidad, desde el 2016 funciona la Oficina de Prevención de Abordaje y Prevención de la Violencia Laboral. A esa oficina se puede llegar de distintos medios. Uno es el 148 opción 8, que es la línea telefónica de la pública de la Subsecretaría de Trabajo. Se puede enviar un correo electrónico al correo oficial de la Subsecretaría. Se puede llamar a los teléfonos e incluso se puede asistir personalmente en épocas normales, ¿no? Hoy la verdad que estamos pasando el peor momento de la pandemia y tenemos restringida ese acceso, pero aún claro, así... ¿sabe qué, Carlos? A mí no me llega a quedar claro, porque entiendo lo bueno que es esto, lo positivo que es esto, pero a mí no me llega a quedar muy en claro cómo va a favorecer esta ley, que tiene que ser un orgullo para Mendoza, es un orgullo. Si yo estoy trabajando en una empresa, voy a ir al ámbito privado, que creo que es donde más cuesta llegar a hacer una denuncia por violencia laboral. ¿Qué me puede ayudar esta ley? Bueno, llamo como usted dijo, al 148 opción 8.
pero esta ley, ¿cómo me puede cambiar a mí la vida laboralmente? Bueno, se trata, especialmente allí hemos hecho foco en esa situación. En primer lugar, lo primero que se hace es un estudio de manera inmediata del caso. Sí. Y en la medida que de la magnitud de la gravedad, se dispone de inmediato de medidas de protección hacia el trabajador. Por ejemplo, tomando algunas medidas, sugiriendo un cambio de lugar, como manera preventiva, ¿no? Y de manera inmediata se contacta con el empleador. Y allí se abre un pequeño procedimiento que es una instancia preferentemente de diálogo, donde afortunadamente todas estas instancias han sido correctamente apreciadas como un mecanismo más de conciliación, de a ver cuáles son, de poder poner en una mesa cuáles son los problemas y solucionarlos. Bien, hasta ahí todo bien, Carlos, pero ¿qué pasa si el empleador termina toda esta instancia, todo genial, todo sonriendo, cuando se va a la subsecretaría de Trabajo le dice al empleado, ¿qué hiciste? O toma una represalia. O sea, ¿dónde esta ley es más abarcativa? Porque si no, con ese criterio, ningún empleado se va a animar a ir a denunciar a su empleador. Bueno, sí, existen muchos temores nosotros nos hemos dado cuenta en situaciones de consultas muy graves que finalmente el trabajador nunca formalizó su denuncia. Y para eso nuestros técnicos en la subsecretaría disponen de una herramienta que les alerta sobre esta situación, que es ni más ni menos que el seguimiento de las causas. Yo les recuerdo que nosotros en la subsecretaría de Trabajo tenemos la inspección del trabajo en la provincia de Mendoza, con lo cual de manera inmediata nosotros podemos disponer una inspección a través de un cuerpo de funcionarios que tenemos adecuadamente preparados para analizar y visitar ese establecimiento y ver el caso en concreto. Claro, no pero cuando hay violencia psicológica, Carlos, ¿cómo eso necesitarían tener ahí un profesional permanente? Eso no se detecta a simple vista. ¿Usted entiende de lo que le digo? No se detecta fácilmente. Claro que no. Es un trabajo muy duro, donde necesariamente la presencia del trabajador y el testimonio del trabajador es trascendental para poder hacer el correcto abordaje, ¿no? Pero no solamente el abordaje personal del trabajador con quien se lo asiste de manera inmediata, sino que la preocupación es que ese mismo ámbito deje de transformarse en un ámbito violento para transformarse en un ámbito saludable, pero en favor no solo del trabajador, sino también del empleador. Claro que sí. El empleador muchas veces toma con naturalidad y esas facultades de dirección que le tienen asignada por el concepto normativo nacional de las leyes laborales del trabajo, las leyes laborales, siempre hay un exceso en esas facultades de dirección. Entonces, generalmente los patrones piensan que esas facultades de dirección son las que le permiten acceder a ese maltrato y en sus casos más extremos el maltrato físico, y en las peores formas, por supuesto, el maltrato o el acoso sexual. Totalmente. Carlos, para cerrar, porque ya estamos con las noticias, una última pregunta. En el 148, esta línea que usted dio, opción 8, ¿hay, por ejemplo, asesoramiento legal para algún trabajador que lo requiera? Bueno, eso forma parte también de la asistencia natural de la Subsecretaría de Trabajo. Pero ¿es esa la línea? Pregunto para cerrar la nota y tener en clara esta información. ¿Al 148 se puede requerir información legal, asesoramiento? Al 148, que mientras dure la cuarentena va a ser 148 COVID, y en esa opción apenas los empleados que están atendiendo ese número, cuando se advierte una denuncia por violencia, la comunicación es prioritaria e inmediata a la subsecretaría. O sea, 148, y con eso uno puede tener algún tipo de asesoramiento legal en caso de violencia laboral, ¿es así?
Es de inmediato. Muy bien. Carlos, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Por favor. Muy amable. Buen día. Igualmente, Carlos Segura, subsecretario de Trabajo y Empleo de la provincia de Mendoza.